Y se suspendió la audiencia de juzgamiento en contra de los profesores que están acusados del presunto delito de violación a menores de un establecimiento educativo fiscal. La defensa de los niños pide la pena máxima para los procesados. A la audiencia llegaron el fiscal César Peña y el defensor de los 4 menores de edad. Los abogados de los profesores acusados no acudieron, pero enviaron una petición formal por escrito y la jueza del Tribunal Único de Garantías Penales suspendió la audiencia de juzgamiento. No nos pudimos instalar debido a que los abogados defensores han solicitado el deferimiento. Aducen supuestamente que necesitan más tiempo para poder ejercer el derecho a la legítima defensa. Son obviamente artimañas desleales para dilatar el proceso, pero ya la jueza dejó establecido de que no va a haber interrupción de caducidad de prisión preventiva. Es decir, si llegamos hasta octubre, fecha cuando se cumple el término del año de la prisión preventiva, no es que ellos van a salir, ellos seguirán detenidos. La defensa de los niños que según la denuncia fueron víctimas de violación por parte de los 2 profesores de un establecimiento educativo fiscal pide la máxima pena. Vamos a pedir una sentencia de 40 años porque son 4 niños las víctimas. 4 menores, quienes han sido víctimas de estos 2 profesores, 7 u 8 años. Los profesores de educación física y de matemáticas fueron detenidos en octubre del año pasado. La familia de los acusados dice que son inocentes. El examen proctológico dicen que esos niños están sin lesiones externas. Los niños no han sido violentados. Los niños aducen esto porque lamentablemente son criaturas que a veces se pueden manipular. Nosotros con pruebas le vamos a demostrar por qué motivo se cometió la violación por vía oral. Está el testimonio de los menores en cámara de Gesell, donde dicen que eran lo que les hacían estos sujetos en el baño. Está la valoración psicológica por parte de los peritos de la Fiscalía, quienes dicen que el testimonio de los menores es creíble al 100%. Los niños en la cámara Gesell ya indicaron lo que estos ciudadanos, llámense maestros, le hicieron en el baño del plantel, y todos esos testimonios han sido subexpericiados y serán presentados ante los jueces del Tribunal de Garantías Penales. Se espera que se fije nueva fecha para audiencia de juzgamiento, informó Roselena Vasconés. Para una nueva fecha fue aplazada la audiencia de juzgamiento en contra de 2 docentes del Colegio Réplica Aguirre Abad en Guayaquil por la presunta violación a 4 menores de edad. Los abogados de la parte acusada no se presentaron, pero mediante una solicitud por escrito indicaron que requerían más tiempo para armar una defensa sólida. Por su parte, Steven Reyes, abogado de los presuntos afectados, manifestó que la defensa de los imputados busca alargar el proceso con artimañas para tratar de que los procesados queden en libertad una vez que se cumpla el año de prisión preventiva. Nosotros como parte de la defensa no podemos permitir que este tipo de artimañas de antaño se mantengan todo con la finalidad de hacer que la caducidad de la prisión preventiva llegue, porque recordemos que ellos fueron detenidos o uno de ellos fue detenido en octubre, y por ende lo que ellos estarán buscando es que la caducidad de la prisión se termine. Sin embargo, de manera coherente, la jueza ponente le ha determinado que por el tiempo, por lo que ha sucedido hoy día, los plazos de la caducidad de la prisión preventiva quedan paralizados. No serán descontados. Esto quiere decir que si llegamos a octubre y no se ha dado nada, pues ellos seguirán siendo detenidos. El fiscal César Peña, los abogados de las víctimas y los familiares de los acusados llegaron a la unidad judicial del Albán Borja para acudir a la audiencia de juzgamiento que se reinstaló este lunes por el caso de violación que se investigó durante 10 meses en contra de 2 docentes del Colegio Réplica Aguirre Abad. Hasta el momento se han tomado la versión de 11 testigos de 100. En este momento se están direccionando en cuanto a los testimonios de la Fiscalía. Una vez culminados los testimonios de los testigos de Fiscalía, acusación particular, continuarán los testigos de la defensa. Por su parte, los familiares de los acusados rechazaron las acusaciones y aseguraron que la Fiscalía no tiene pruebas de la violación. No todo es verdadero, o sea, por eso hay instancias, por eso hay un informe médico donde sale negativo, o sea, ¿dónde está tal violación? Hay un informe médico, por eso tenemos aquí los docentes atrás de ellos, atrás de nosotros, que nos han apoyado con firmas y todo, y están aquí como testigos. Sin embargo, el abogado de las víctimas dijo que cuenta con el testimonio de los menores y del equipo psicológico que certifica la veracidad de las versiones. Eso es muy importante dentro del
tribunal o dentro de la audiencia que se está llevando, por cuanto eso le llevaría al tribunal a tener una mejor resolución de cómo es que se sucedieron los hechos y para resolver luego de. Él está de acuerdo con el fiscal Peña para pedir la máxima pena de 40 años de prisión para ambos profesores, pues aseguró que existen agravantes y la acumulación de penas. Este martes a las 13 horas se reinstalará la audiencia de juzgamiento, donde seguirán tomando la versión de los testigos que faltan, entre los que están psicólogos y las pruebas de descargo. Lucía Jaramillo, Noticiero 1. Está postergado el plazo de caducidad preventiva en el caso del presunto abuso sexual a estudiantes del Colegio Réplica Aguirre Abad de Guayaquil, que el próximo 7 de octubre cumple un año. Esto debido a que en varias ocasiones la audiencia de juzgamiento fue aplazada por pedido de los abogados de los docentes acusados, pero hoy nuevamente la diligencia se reinstaló. En la unidad judicial del Albán Borja se reinstaló la audiencia de juzgamiento en contra de los docentes Javier M. y Brian M., acusados del delito de violación a 4 estudiantes del Colegio Réplica Aguirre Abad de Guayaquil. Steven Reyes, abogado de los padres de los menores, indicó que en la diligencia se continúa receptando la versión de víctimas y testigos. Acabó de darse el testimonio anticipado o la reproducción del testimonio anticipado de uno de los menores víctimas y a su vez ingresó a dar declaración como testigo de fiscalía una de las trabajadoras sociales que realizó un informe, una pericia, un reconocimiento. El hecho se hizo público el 7 de octubre del 2017 y tras la captura de los sospechosos, el proceso ha tenido dilataciones, pero el fiscal César Peña explicó que en este caso los acusados no podrán acogerse a la caducidad preventiva. Están suspendidos los plazos de caducidad debido a que en varias ocasiones la defensa técnica de los ciudadanos, en este caso acusados, es la que pidió el diferimiento. Cada vez los abogados de la defensa técnica se andan enfermando, están indispuestos de salud según ellos. Y es que a estar próximo a vencer el plazo, las audiencias se han reinstalado continuamente. El objetivo de esta defensa siempre ha sido pedir lo más pronto posible que se den las audiencias y llegar a una resolución. En esta de aquí esperamos que en los próximos días ya de este mes ya contemos con una resolución como tal. Los acusados podrían enfrentar una pena de hasta 40 años de cárcel por el delito de violación. Marta Navarrete, Telerama Noticias. En las próximas horas se conocería la sentencia en el caso de supuesto abuso sexual a estudiantes del Colegio Réplica Aguirre Abad de Guayaquil, en el que estarían involucrados exmaestros de la institución educativa. El agente fiscal del Guaya, César Peña, señaló que durante las audiencias de juzgamiento se han detectado varias irregularidades. Varios docentes del Colegio Réplica Aguirre Abad son quienes han rendido versión a favor de los procesados en el caso de violación de menores en esta institución educativa. El agente fiscal del Guaya, César Peña, señaló que las declaraciones de una de las maestras no coinciden con los hechos. Estas y otras irregularidades se han dado. Solicité la detención para una profesora que mintió ante el tribunal estando en juramento. Obviamente no se puede conocer mintió en qué, simplemente... Ella mintió cambiando toda la situación de las aulas, de las cosas, de los baños, distorsionó totalmente todo. Este caso está en la recta final, por lo que en las próximas horas se podría conocer la sentencia. Nosotros como defensa rechazamos totalmente la injerencia del Consejo de la Judicatura en cualquier decisión jurisdiccional. Recordemos que son los jueces que tienen que administrar justicia y son los jueces que tienen que decidir su resolución. En tanto, un familiar de uno de los menores afectados espera una pronta resolución. Se espera que ya sentencien a estos señores, pues ¿hasta cuándo vamos a tener un año? Espero que ya se resuelva esto, porque el señor está que saca pretexto que se enferma, Entonces, ¿cuándo vamos a terminar? Yo creo que ya de una vez se finiquite esto. ¿Cómo está el estado de salud de aquellas personas? Nosotros estamos mal. ¿Usted cree como padre sentirme en este estado yo? No, pues señor. Mientras que la tía de un procesado aseguró que él es inocente. La Fiscalía ya debería dejar este asunto y dejar de pedir los 40 años porque no hay pruebas, niña, no hay pruebas de ninguna naturaleza. Pero esto creo que no va a suceder y la meta es otra, ¿no? Pero no desistiremos en buscar la verdad. La verdad tarda pero llega. Gilena Perlaza, Telerama Noticias.
La audiencia se cumplió en la unidad judicial del Albán Borja y luego de horas de deliberaciones, el Tribunal Penal de la Corte de Justicia del Guayas sentenció a una pena de 29 años y 4 meses de prisión a Brian Manzaba y a Engri Javier Magallanes por violar a menores de entre 5 y 8 años de edad de la unidad educativa réplica Aguirre Abad. De alarma social, conmoción nacional, la Fiscalía presentó toda la prueba pertinente, documental, pericial, testimonial. Los jueces acogieron el pedido de la Fiscalía y el día de hoy le impusieron a estos dos ciudadanos la pena de 29 años, 4 meses. Mientras esto sucedía, familiares de los sentenciados elevaban su voz de protesta en los exteriores de la unidad judicial, asegurando la inocencia de sus parientes. Horas antes se había impuesto una sentencia de 17 años de prisión en contra de otros 2 profesores por encerrar a 4 niños en un baño, amarrarlos, amenazarlos y obligarlos a beber una sustancia aún no determinada, entre otros actos definidos como tortura. Otro Tribunal de Garantías Penales asimismo sentenció a los profesores Montoya y Neil Bajaña a una pena de 17 años por el delito de tortura. Esta defensa se encuentra satisfecha porque se ha hecho justicia a los niños. Estas sentencias se logran a pocos días que se cumpla 1 año del proceso judicial tras la denuncia de los padres de las víctimas a la Fiscalía de Guayas ante la inacción de las autoridades del plantel. Javier Bustamante, Noticiero 1. De tema, les contamos que fueron sentenciados 2 docentes de un colegio fiscal de Guayaquil, estos acusados de violar a varios estudiantes. A continuación, los detalles. La madrugada de este viernes culminó la audiencia de juzgamiento en contra de 2 profesores del colegio réplica Aguirre Abad, en Guayaquil, acusados del delito de violación. Ya sentenciados por parte de un Tribunal de Garantías Penales a 29 años, 4 meses, delito de violación que fue obviamente realizado dentro de la unidad educativa réplica Aguirre Abad hacia varios infantes entre 7 y 8 años de edad. El caso se registró en octubre del 2017 y causó conmoción social. La Fiscalía presentó toda la prueba pertinente, documental, pericial, testimonial. Los jueces acogieron el pedido de la Fiscalía. Por su parte, el abogado defensor de los estudiantes se muestra de acuerdo con la resolución del Tribunal de Garantías Penales. Porque se ha hecho justicia a los niños, se ha hecho justicia sobre todo a los padres de familia. Las pruebas contundentes fueron los testimonios de los niños. Los niños nunca dejaron de indicar cómo fueron brutalmente agredidos, sexualmente agredidos dentro de los baños de la institución. Entre tanto que familiares y compañeros de los procesados realizaron un plantón en los exteriores de la Fiscalía. Aseguran que los docentes Montoya y Bajaña son inocentes. ¡Docente inocente! ¡Docente inocente! Ellos son preparados para educar, no para violar. ¡Docente inocente! Los imputados fueron sentenciados además por el delito de tortura, cuya pena privativa de libertad es de 17 años. Informó Jorge Salazar. Incluso con armas de fuego y cuchillos. Merlin Ochoa nos informa que la Fiscalía apelará la decisión para conseguir la máxima pena de 40 años de cárcel. Se ha hecho justicia, que Dios escuchó mi súplica. Son las madres de estudiantes de entre 5 y 8 años quienes denunciaron en octubre del 2017 que sus hijos habían sido abusados sexualmente en un colegio réplica de Guayaquil. Siguieron de cerca la lectura de la sentencia en contra de los 4 exdocentes. 2 de ellos fueron sentenciados a 29 años con 4 meses de prisión por el delito de violación, mientras los otros 2 recibieron una condena de 17 años de cárcel por tortura. Pese a la pena, enfatizan que el daño hecho es irreparable. Todo esto ha afectado tanto a mi hijo, a mi vida, en mi entorno. Él todavía sigue con el miedo, el temor. César Peña es el fiscal que investigó este caso que conmocionó al país. Dice que luego de todas las pericias técnicas, psicológicas y versiones de las víctimas, se
se conoció cómo fueron ultrajados los menores que estudiaban en este plantel. En donde los niños manifestaban claramente que habían sido objeto de violación, los ataban con piolas, cabos y los tenían amenazados con, varios de los niños indicó con arma de fuego y con cuchillo. Totalmente intimidados, torturados y obviamente con este hecho aberrante de violación. Según la autoridad en las audiencias, se reveló que los baños de la institución se habían convertido en cuartos de tortura, donde los menores eran sometidos cuando se dirigían a realizar sus necesidades biológicas. El abogado de las víctimas comenta que los sentenciados también deberán pagar una multa e indemnizar a las 4 familias que siguieron con el proceso. $200.000 por víctima, a su vez una multa de salarios básicos unificados. Estos valores tendrán que ser pagados por los culpables. En el caso de que no los hagan, pues van a tener que ser retenidas las cuentas. El fiscal asegura que apelará esta resolución para que los condenados sean sentenciados a la pena máxima. 40 años de prisión, teniendo en cuenta que los menores fueron violados, intimidados y torturados. Los 4 implicados permanecen detenidos en Guayaquil. Hasta el cierre de este reportaje, sus abogados aún no se pronunciaban. Solo uno nos indicó que no iba a dar declaraciones. La pena aumenta. Dentro del caso señalaron a 4 personas por tortura y violación. Y a pocos días de cumplir un año de iniciado el proceso y que caduque la prisión preventiva, ya fueron sentenciados. En contra de los docentes Máximo y en contra de Neña por el delito de tortura y se los sentenció a 17 años. En el caso de violación se sentenció a Magallanes y a Manzaba a 29 años de reclusión, 29 años con 4 meses de reclusión y a pagar una indemnización de $200.000 por cada una de las víctimas. Estamos analizando luego de conversar con los padres de familia, pues si es que vamos a apelar esta sentencia para pedir los 40 años que se merecen estos violadores. Steven Reyes, abogado de los familiares de los menores, víctimas de este hecho, sostiene que sus versiones fueron vitales para la acusación. Quienes a viva voz le dijeron a los jueces en las cámaras quienes los habían abusado, agredido, torturado, tocado y violado. Y pese a las sentencias, en las madres de los niños estos amargos recuerdos no las dejan vivir con tranquilidad. Mi hijo me comentaba que cuando él estaba en el año anterior, cuando era más chiquito, ya venía pasando por uno de estos profesores y después comenzaron los otros profesores añadiéndose. Pero también a la vez un poco temerosos porque estas personas, ayer que fue la audiencia, estaban amenazándonos de muerte. El caso llegó a una etapa final con los ejecutores de los delitos, pero ahora van por los presuntos responsables de que los infantes no hayan sufrido esta situación. La inocencia de un niño no se puede robar y en realidad este fallo sobre todo es determinante porque en este caso la función judicial está actuando. Así empieza una segunda fase en este hecho que causó conmoción e indignación en todo el país. Cristian Barzallo, Noticiero 1. En Guayaquil. Después de 12 días de audiencias, se dictó la sentencia contra los 4 docentes, 2 de ellos acusados de abuso sexual y los otros 2 por torturar a estudiantes de un colegio réplica del norte de Guayaquil. Las reparaciones integrales que fueron dadas dentro de esta sentencia son en el caso de tortura de $10.000 por cada víctima y en el caso de violación de $200.000 por cada víctima. Asimismo se le impusieron multas en cuanto a lo que corresponde pues por el delito cometido. Que no solamente hubo el delito de violación que establece el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal, sino que también el hecho se enfocó a otros delitos como delito de tortura sexual, delito de intimidación. Razón por la que yo a los señores jueces les solicité en calidad de, en este caso representando a la Fiscalía, la imposición de la pena de 40 años. Ellos impusieron la pena de 29 años 4 meses, razón por la cual deberé de interponer recurso de apelación en el momento que ya se ha notificado el físico la sentencia. El 6 de octubre del 2017, el fiscal César Peña llegó hasta la unidad educativa al conocer denuncias de presuntos abusos sexuales. Ese día logró detener a uno de los profesores, otro escapó, mientras las autoridades del plantel impedían el paso de Peña y los policías.
6 días después, los agentes capturaron a 2 profesores más en el establecimiento y el que fugó en el operativo fue puesto en la lista de los más buscados y aprendido el 30 de enero de este año. Me siento ya en paz y tranquila de que se ha hecho justicia, que Dios escuchó mi súplica, el dolor que llevaba. Sobre este caso solicitamos una entrevista con el abogado de los docentes procesados por abuso sexual, quien no quiso manifestarse sobre el tema. Nicole Khalil, TC Televisión. En septiembre del 2017, las sospechas de una madre de familia de un colegio réplica de Guayaquil se hicieron ciertas, de que su hijo estaba siendo víctima junto a otros compañeros de abuso sexual por parte de docentes del establecimiento. En octubre del mismo año, los familiares pusieron la denuncia ante la Fiscalía, quien ordenó la captura de los implicados. A unos los capturaron en el colegio día después, y tras varios operativos realizados, lograron detener al último docente, quien quiso darse a la fuga ante la presencia de los uniformados y del propio fiscal. La Fiscalía junto a la Policía de Criminalística llegaron al establecimiento, recogieron más evidencias, se volvió a fotografiar patios, aulas, pasillos y el sitio que se volvió una pesadilla para los niños. Tras concluir la audiencia de juicio, la madrugada de este 5 de octubre del 2018, el Tribunal de Garantías Penales sentenció a 29 años y 4 meses a Brian M. y Egri M. por el delito de violación, mientras que a los profesores Nate B. y Máximo M. los sentenciaron a 17 años de prisión. La Fiscalía comprobó la participación en el delito de tortura a estudiantes del centro de estudios. Relataron según los testimonios que constan dentro de la prueba presentada, que los niños indicaron de que ellos eran sometidos a aberraciones sexuales. La subsecretaria de Educación ve con buenos ojos la decisión de la justicia. Aplaudimos realmente a la función judicial el haber dado el fallo que como Ministerio de Educación esperábamos. Ha sido un trabajo arduo durante todo este año que se ha venido trabajando en conjunto también con la Fiscalía. De su parte, el abogado Steven Reyes, quien lleva la defensa de los menores, dice que apelará la sentencia para el acusado por violación, aduciendo que la pena debería ser de 40 años de cárcel. Nosotros pedimos 40 años al igual que la Fiscalía, por cuanto consideramos que los delitos cometidos no fue un solo niño, sino fueron a 4 niños. En cambio, los padres de los pequeños agradecen que se haya hecho justicia, aunque con el corazón roto señalan que sus pequeños ya no son los mismos que antes. El carácter de nuestro hijo, el cambio de la noche a la mañana, ya no es un niño normal como otro niño, ya es un niño así agresivo. El bebé está superando lo que ha pasado, poco a poco, como el que iba al psicólogo, que hasta ahorita lo estoy llevando, poco a poco está superando lo que ha pasado. Aunque aún quedan secuelas ahí, nunca se van a borrar a veces, pero tengo que estar ahí como ayuda profesional. Los sentenciados por tortura deberán pagar una indemnización económica de $10.000 y los sentenciados por violación $200.000. Informó Carlos Julio Gurubey.